darte la bienvenida oficial al primer episodio del podcast I Am Repurpose. ¡Yay! Bombas y tambores. Estamos comenzando con el tema el poder de mi mente. Primero antes de entrar en el tema, quiero dar unos pequeños anuncios, disclaimers de cómo es que va a funcionar esto y qué es lo que vamos a estar tratando acá en el canal y todo este tipo de cosas. Entonces, primero que todo, quiero decir que no voy a venir aquí a hablar como una experta en el tema, sino que voy a hablar desde experiencias propias, cosas que he pasado yo, cosas que he aprendido yo de la mano de Dios, por supuesto, y cosas que he estado experimentando. O sea, no voy a venir a hablarte como una maestra, ni de ninguna manera decirte que soy experta en ninguno de los temas que vamos a tratar acá, pero sí puedo decirte que he pasado por muchos de ellos y por eso es que quiero hablar de estos temas, porque me parece que nunca puedes dar un consejo tan eficaz como cuando has pasado por una situación similar. Entonces, ese es el propósito del canal, del podcast, más que todo. Por ahora van a ser solamente podcasts acá en YouTube. Y pues nada, eso es, vamos a hablar sobre experiencias propias. Quiero crear una comunidad. Más que todo, el propósito de esto es crear una comunidad donde si tú has pasado por una cosa que ha sido difícil, un momento difícil en tu vida, todos hemos pasado por momentos difíciles, pero quiero crear una comunidad donde puedas venir a hablar libremente sobre problemas emocionales, donde puedas venir a hablar y desahogarte, donde tengas a alguien a quien recurrir cuando no sabes con quién conversar, cuando tal vez no tienes con quién contar, ya sea en oración, ya sea en buscar a Dios, ya sea en que no entiendas algunas cosas. Quiero crear una comunidad para eso, para que nos ayudemos unos a otros, porque creo que eso es una de las cosas, por lo menos en mi generación, que se ha perdido casi completamente. Ya no conversamos, ya no nos ayudamos unos a otros, ya no existe esa convivencia entre una persona y la otra, y realmente nuestros corazones necesitan eso. Así que ese es el propósito de este podcast, más que todo, junto con nuestro Instagram. Todo eso lo voy a dejar acá abajo en la cajita de información, igual que acá en la pantalla te va a estar apareciendo el Instagram mío personal y el Instagram de el podcast y de la tiendita, porque vamos a empezar a crear productos y cosas que van a tener todo que ver con el crecimiento personal de la mano de Dios. Así que si esto es algo que te interesa, algo que tú crees que puedes aprender algo, este tema crees que puede edificar tu vida, aunque sea de una manera pequeña, te voy a invitar a que te suscribas a este canal, porque vamos a tener un podcast cada semana. Posiblemente por ahora van a ser solamente podcasts, pero en el futuro queremos tener talleres, lugares donde nos podamos reunir, donde podamos conversar físicamente. Entonces es algo muy emocionante y de verdad te invito a que seas parte de este sueño realmente, porque realmente es algo que me llena a mí muchísimo de alegría y me encantaría que fueras parte de él. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy lo escogieron todos los que me siguen en mi Instagram, que se los voy a dejar acá. Escogieron este tema. Yo puse, si ya me sigues en Instagram sabes de lo que estoy hablando, si no, ve y sígueme para que sepas más o menos de lo que estoy hablando. Yo puse, me gusta compartir con las personas que me siguen sobre los temas que vamos a hablar. Por ejemplo, para este primer podcast yo tenía varias ideas, cosas que yo tenía en mi corazón que quería hablar sobre ellas, pero pregunté en mis historias, pregunté cuál sería el tema con que les gustaría comenzar y rotundamente ganó el poder de mi mente. Me parece que no pudo haber una elección mejor, realmente una elección súper buena, sobre todo como está el mundo en este momento y todo lo que estamos pasando. Tenemos que tener una mente fuerte. Eso realmente nadie puede negarlo, creas en Dios o no creas, tenemos que tener una mente fuerte para poder sustentar y sobrepasar todo lo que está pasando en este momento en el mundo.
Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cuál es el poder de mi mente? El poder de mi mente en todo el sentido de la palabra poder. Primero que todo, quiero hablarte de esa pregunta que todo el mundo, que posiblemente todos nos hemos preguntado. ¿Qué es la mente? ¿Cómo es que funciona esto de la mente? De que tenemos que tener poder en la mente, de que si yo pienso bueno, todo me va a salir bueno. Más o menos, te voy a dar más o menos una explicación de qué es la mente. ¿Qué es realmente la mente? Bueno, cuando vamos a la Biblia, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En este caso, te voy a explicar más o menos los tres términos. Cuerpo es todo lo que tú ves, donde tú tienes todos los dolores físicos, todas las cosas físicas, donde tú comes, duermes, te bañas. Bastante obvio, ¿no? Entonces, el alma, que en este caso es de lo que vamos a estar hablando, es nuestra mente. ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde están nuestras emociones? ¿Dónde están nuestros temores, nuestras incertidumbres? Todas estas cosas están en nuestra alma, que es sinónimo de nuestra mente. Y está entonces nuestro espíritu, que nuestro espíritu es donde conectamos con Dios. Pero vamos a mantener claro el hecho de que tenemos estas tres esferas. Todos fuimos diseñados así. Todos tenemos nuestro cuerpo, mente y espíritu. Entonces, hoy vamos a estar enfocados en el área de la mente. ¿Ok? Entonces, ¿para qué fue diseñada mi mente? A veces nos preguntamos eso y posiblemente si te lo has preguntado ha sido porque has tenido pensamientos que tal vez no te agradaban y te has preguntado ¿por qué? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Para qué tengo que pensar estas cosas? O sea, a veces hemos pasado esas cosas, si es que las has pasado, y posiblemente te has preguntado ¿para qué fue diseñada mi mente? Pues bien simple, la mente fue básicamente diseñada para razonar. El razonamiento es una de las armas que Dios nos da para que nosotros podamos sustentarnos y sobrevivir en el mundo, básicamente. ¿Cómo? Te voy a explicar. El razonamiento funciona de la siguiente manera. Nosotros, para poder hacer algo, primero tenemos que razonar en nuestra mente. Ahí está la función principal de nuestra mente: razonar, analizar, saber si es bueno o malo lo que vamos a hacer, juzgar de alguna manera situaciones. Entonces, te voy a dar un ejemplo para que más o menos poner en contexto esta idea del razonamiento, para que más o menos entiendas cómo es que el razonamiento funciona. A ver, cuando tú vas a cruzar la calle, todos sabemos, desde chiquitos nos enseñaron que debemos de mirar a ambos lados de la calle, ¿cierto? Entonces, a que no vayan a venir ningún carro, que tenemos que ver que no venga nadie, porque así es como vamos a estar seguros para pasar al otro lado. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Primero, nosotros miramos a ambos lados. Ahí estás razonando. Después, pasamos la calle porque ya concluimos de que no estábamos en peligro, de que nada nos iba a pasar, que íbamos a cruzar al otro lado porque no viene ningún carro y entonces íbamos a estar bien. Esto es un ejemplo perfecto para cómo funciona nuestro razonamiento y para qué fue diseñado el razonamiento en nuestra mente. Para mantenernos a salvo, básicamente. La mente básicamente fue diseñada para mantenernos a salvo de todo lo que sea físico, en el ambiente físico. Cuando tú vas a hacer cualquier tipo de actividad que tal vez sea, no sé, tal vez sea peligrosa, tú en tu mente estás razonando, ya sea consciente o inconscientemente, que es mi próximo punto. Tú en tu mente estás razonando. Entonces, ¿cómo es esto de que nosotros primero razonamos antes de cruzar la calle? Si tú te pones a pensar en esa situación, ese razonamiento nos lo enseñaron cuando éramos pequeños, ¿cierto? Entonces, poco a poco, mientras van pasando los años, ese razonamiento se va volviendo una verdad. Ya tú no tienes que pararte en un semáforo y mirar a ambos lados. O sea, no tienes que pararte y pensar, tengo que mirar a ambos lados porque si no un carro me va a matar. No, ya tú automáticamente miras a ambos lados. O sea, tú no tienes que pensar en que tienes que razonar. Aquí va mi punto. Cuando hablamos de razonamiento,
estos son pequeños procesos que vamos teniendo en nuestra mente desde que somos chiquitos y se van volviendo realidades en nuestra mente. Entonces, como mismo ya no pensamos en que tenemos que hacer una cosa u otra, igual que cuando vas a, no sé, a cepillarte los dientes. Tú no piensas, oh, tengo que cepillarme los dientes. No, tú simplemente vas en la noche y te cepillas los dientes. ¿Cómo se cepillan los dientes? Ya tú sabes cómo es. O sea, más o menos me explico a que cuando usamos el razonamiento a la manera correcta, se nos va formando una realidad y una verdad en la mente. Entonces, ¿cómo es que esto puede beneficiarnos o afectarnos? Ahí es que va mi próximo punto. Cuando dejamos que el razonamiento forme esas realidades, esas verdades en nuestra mente sobre cosas buenas, tenemos resultados espectaculares. Pero si dejamos que ese razonamiento forme realidades y verdades en nuestra mente sobre cosas negativas, vamos a tener resultados desastrosos. Vamos a llegar a un punto donde la mente no tiene límites. Por eso es que vemos tantos casos de personas que han perdido el sentido, que han perdido la mente. Así es que se llega a eso, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la clave? La clave es que tenemos que aprender a usar esa arma que se nos fue dada, el razonamiento, nuestra mente, nuestra inteligencia, a nuestro favor. No podemos usarlas en contra de nosotros mismos, ¿verdad? No tiene lógica. Pero yo sé, a veces es súper difícil, y te lo digo porque yo soy la número uno. Si hay una fila de personas que han tenido este problema, yo soy la primera en la fila. Entonces, ¿cómo aprendemos a tener buenos pensamientos? ¿Cómo usamos esta arma para nuestro beneficio, no para nuestro mal? Entonces, aquí es que tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad. Aquí empieza el cambio, la rotación de nuestra mentalidad. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo cambiamos de un modo a otro? Esta es la parte posiblemente más difícil de una persona que está batallando, que está pasando por un proceso mental donde posiblemente tiene pensamientos que no le agradan, que está consciente que no son pensamientos buenos, que estás consciente de todo lo que ya explicamos antes, de que esto no te va a llevar a ningún lugar bueno, pero no logras cambiar esos pensamientos. Tengo una buena noticia. La Biblia te habla montones y montones y montones de versículos acerca de cómo cambiar nuestra mente y nos da las armas suficientes para dejarnos saber de que esto es algo que tenemos que hacer. Uno de esos versículos que lo quiero leer, vamos a buscar aquí. Uno de esos versículos que posiblemente es uno de los más fáciles de entender, ya seas cristiano o no, está en el libro de Proverbios, que es un libro que recomiendo a cualquier persona que quiera empezar a leer la Biblia y no sabe por dónde empezar. Empieza por el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios es pura sabiduría y son cosas muy fáciles de entender si es que no tienes mucho conocimiento, si es que no, o sea, si no sabes cómo empezar, el libro de Proverbios es un libro que realmente recomiendo. Entonces, vamos a leer, en este caso vamos a leer, déjame buscarlo acá, Proverbios 16, del 23 al 24, dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Vamos a romper un poquito y descifrar eso por partes. El corazón del sabio hace prudente su boca. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir básicamente lo que explicamos hasta este momento. Tus pensamientos van a darte sabiduría a la hora de hablar, a la hora de expresarte, de actuar, a la hora de seguir adelante en tu vida.
Eso es básicamente lo que dice este versículo. El corazón del sabio hace prudente su boca. Usted va a tener una boca prudente. Todo lo que usted va a hablar es lo que usted piensa. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cambiar nuestros pensamientos. Después dice, y añade gracia a sus labios. Lo mismo, añade todo lo que es sabiduría, todo lo que es bueno a tu boca. O sea, que todo lo que tú vas a estar hablando, si tú tienes una mentalidad correcta, una mentalidad alineada a la palabra de Dios, tú vas a hablar inevitablemente lo bueno siempre. ¿Y qué más podemos querer en la vida que eso, no? Entonces, después sigue en el 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Aquí se va a otro nivel. Aquí va más o menos explicando que aparte de darnos sabiduría a nuestra boca, nos da medicina para los huesos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir medicina para los huesos? Esto está súper claro, pero si no has entendido te lo voy a explicar. Medicina para los huesos quiere decir que usted, mientras usted está hablando las cosas positivas, esto es lo que va a ser manifiesto en su vida, en su cuerpo, en su área física. Entonces aquí, si volvemos al principio donde te expliqué que éramos cuerpo, alma y espíritu, tú te puedes dar cuenta que al cambiar tu mente, tú puedes influenciar el área física. De esto no te quepa duda. Al cambiar tu mente, tú tienes todo el poder sobre tu área física. Entonces, ¿cuán importante es tener tu mente alineada a lo correcto? A lo correcto. En este caso, sea la palabra de Dios. Si no eres creyente, te invito a que leas el libro de Proverbios para que puedas entender un poco de qué es lo que estamos hablando. Entonces, después de eso, cuando ya tú has reconocido que tienes pensamientos negativos, que tal vez no son los pensamientos que te van a llevar al lugar donde tú quieres estar, pero dices, bueno, yo tengo estos pensamientos, ya yo sé que no me van a llevar a ninguna parte, ¿cómo puedo cambiarlos? Entonces, cuando tomamos la decisión de tomar esos pensamientos, desecharlos, al ser creyente, nuestra mentalidad ha sido cambiada. Poco a poco, Dios va transformando eso en cosas buenas. Todo esto se transforma mediante la palabra de Dios. Si no eres creyente, buscando a Dios y recibiéndolo, va a ser la manera para comenzar el proceso. Pero, ¿qué pasa cuando tú estás en este proceso y tú dices, bueno, realmente estoy teniendo estos pensamientos y no sé qué hacer? No sé qué hacer. He estado bien por un tiempo, pero vuelven a venir los pensamientos. Entonces, tengo que decirte que cuando no llenamos los lugares que hemos vaciado, o sea, imagínate tu mente como un cuarto. Entonces tú tienes ahí todos tus muebles y estos muebles son los pensamientos malos. Todos tus muebles viejos son tus pensamientos malos. Entonces tú ya tomaste la decisión, tú llegas, sacas todos tus muebles viejos y dices, vamos a sacar todo esto porque esto realmente apesta, esto no me va a llevar a ninguna parte. ¿Qué pasa? Que si tú no llenas ese cuarto, o sea, tu mente, con nuevos muebles, nuevos pensamientos, vas a seguir en lo mismo, vas a seguir pensando lo mismo. Te voy a dar un quote que leí en el libro de El campo de batalla de la mente de Joyce Meyer, un libro espectacular para una persona que esté pasando por un proceso mental. Dice así, las imágenes mentales vuelven a inundarnos a los individuos que no saben cómo llenar el espacio vacío con las imágenes correctas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te explicaba de los muebles. Si tú estás pensando en una cosa y ya tú decidiste hacer el cambio, hiciste el cambio, pero tú no estás llenando eso con cosas positivas, con cosas contrarias a lo que tú tenías, inevitablemente las cosas malas van a volver a venir a tu mente, porque acuérdate lo que te expliqué, tu mente está diseñada para razonar, todo el tiempo razonando. Ese es el trabajo de tu mente todo el tiempo está para razonar, para preguntar, para cuestionar. Hay momentos en que llegamos a pensar que nuestra mente tiene el poder para decirnos si algo es... O sea, hay momentos que llegamos a pensar que lo que nuestra mente nos está diciendo es totalmente verdad y no es así.
Hay momentos en que nuestra mente puede confundirnos, puede hacernos creer mentiras, puede hacernos inclusive sentir cosas que no sentimos. Te voy a contar una historia que me pasó a mí, y esto es un pequeño testimonio de un área de mi vida donde yo experimenté esto que te estoy explicando. Por mucho tiempo yo sufrí de malestares estomacales. Cuando estaba en la universidad, sobre todo, debido al estrés y todas estas cosas, empecé a sufrir malestares estomacales. Cada un tiempo tenía que ir al hospital, terminaba en el hospital y terminaba sin que me dijeran un diagnóstico porque no tenía nada, gloria a Dios. Pero mi mente se fue entrenando, se fue formando esta mentira de que yo estaba enferma. Había momentos en que yo comenzaba a llorar pensando, cuando ya me sentía cualquier cosa, había momentos que empezaba a llorar pensando, no puede ser, estoy enferma, estoy enferma, estoy enferma. Mientras pasaba el tiempo, esto iba creciendo en mi mente. Y mi mente seguía razonando, seguía razonando y seguía razonando. Te sigues sintiendo mal, te sigues sintiendo mal, te sigues sintiendo mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi mente está diseñada para eso, para cuestionar, para analizar, para darme una respuesta a lo que sea que yo estoy pasando. Entonces, si yo no tengo un arma fuera de eso, yo me voy a dejar dominar por los pensamientos. Entonces a mí me pasaba eso. Yo estaba convencida de que tenía una enfermedad, de que no podía vivir ya, de que mi vida entera iba a ser así y de que nunca más iba a poder comer ni tomar café, porque yo amo el café. Las personas que me conocen saben de esto, porque pasó un tiempo donde yo sentía que básicamente mi vida estaba arruinada. O sea, yo me acuerdo que yo misma decía, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero en ese momento no sabía que yo estaba siendo engañada por mi propia mente. Yo misma estaba alimentando los pensamientos de enfermedad, de malestar, de condenación, de que mi vida no servía, de que todo era malo. Entonces, aunque nadie me daba un diagnóstico de una enfermedad, yo fui a montones de doctores y nadie me dio un diagnóstico de enfermedad. Todo el mundo me decía, tú lo que tienes es estrés. Pero yo hasta en mi mente pensaba, esta gente no sabe lo que están diciendo, porque ¿cómo es posible que yo voy a tener estrés y me voy a estar sintiendo tan mal y ellos no pueden encontrar qué es lo que tengo? Entonces, mira hasta qué nivel puede nuestra mente engañarnos y llevarnos a un lugar, a un cuarto oscuro donde no sabes ya a dónde salir, cómo salir de él. Entonces, ¿cómo enciendo la luz en ese cuarto oscuro? Con Dios, con la palabra de Dios, con las verdades, las promesas de Dios, con su sabiduría, pidiéndole que te dé entendimiento. Así se enciende la luz en ese cuarto. Te puedo decir que eso fue un periodo de más o menos unos 2-3 años. Todo el tiempo que estuve en la universidad fue con ese proceso donde yo pensaba que estaba enferma, mi mente me decía eso y yo lo creía y era una mentira, pero una mentira grande, o sea, una mentira que dominaba mi vida. Yo dejé de comer cosas porque pensaba que estaba enferma y nadie me había dicho que yo estaba enferma. Entonces, a lo mejor no te pasa a esta dimensión, pero te puede pasar en otra área. A lo mejor no te has dado cuenta que te está pasando como a mí. Yo no me daba cuenta de que me estaba pasando esto. Simplemente yo pensaba que era mi realidad y ya está. Pero no, tenemos que sentarnos a analizar cuáles son nuestros pensamientos, pensar en lo que estoy pensando. Esto también lo trata Joyce Meyer en este libro del campo de batalla de la mente. Es espectacular. Pensar en lo que estamos pensando. Muchas veces dejamos que nuestra mente vague en cosas que nada que ver. Y yo le puedo decir, yo soy testigo, yo puedo decirte de que si tú dejas tu mente volar y tu mente pensar lo que quieres, tu mente no tiene límites, porque como te expliqué al principio, tu mente fue diseñada para eso, para razonar, para preguntar por qué, para analizar, para seguir y seguir y seguir y seguir. Nosotros tenemos que buscar la manera. En este caso la manera es Dios, la manera es buscar la sabiduría de Dios, buscar la manera de controlar esa mente, de no dejar que tu mente te domine a ti, sino tú dominar a tu mente. Entonces, ahí entra el nuevo punto, que es entrenar una mente nueva. Entonces, ¿cómo entrenamos una mente nueva? Vamos a leer ahora otro versículo que yo subrayé acá en mis notas para leerles. Vamos a ver. Está Hebreos
en Hebreos 4:12. Vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 4:12. Aquí va la respuesta de cómo vamos a entrenar una nueva mente. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, esta palabra de verdad que es espectacular. ¿Cómo es que vamos a partirlo en trocitos este versículo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Imagínense una espada de dos filos. La palabra de Dios es más eficaz y más cortante que una espada de dos filos. O sea, eso quiere decir que con la palabra de Dios puede hacer cualquier cosa. Ya por ahí usted tiene que cambiar su mentalidad y usted dice, bueno, pues si yo tengo que entrenar mi mente como una mente nueva, lo voy a hacer con la palabra, porque si es más fuerte corta más que una espada de doble filo, o sea, realmente puede hacer muchas cosas, ¿no? Puede hacer todo, realmente. Entonces, después dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, penetra en nosotros de una manera que no podemos ni explicar. Podemos decir, yo te puedo decir que te puede cambiar, que te puede transformar, pero realmente cuando Dios, mediante su palabra, te habla, te edifica, esto penetra en tu alma y en tu espíritu de una manera inexplicable. Entonces, después dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da el entendimiento, nos da la sabiduría, nos da una nueva perspectiva de cómo saber cuál pensamiento y cuál intención de esos pensamientos son buenos, cuáles son malos. Nos da las armas, este es el arma para nosotros saber cuando nos viene un pensamiento que no es alineado a la palabra de Dios, que no es bueno. Puede ser en cualquier área, no solamente en la que yo te conté de enfermedad, sino en cualquier área de tu vida. Esto aplica a cualquier área de tu vida. Cuando vienen esos pensamientos, la palabra te da el discernimiento, te da la sabiduría para tú saber si eso es bueno o si es malo. Y entonces ahí es que comienza el proceso de cambiar esa mentalidad, de cambiar ese modo de pensar. ¿Por qué? Porque los pensamientos pueden llegar a gobernarte, pero solamente debemos dejar que nos gobiernen si son buenos pensamientos, si son los pensamientos correctos. Si son malos pensamientos, nos van a llevar a la destrucción. Entonces, para terminarte el testimonio de lo que estaba hablando sobre mi propia experiencia en esta área, pasó un tiempo de 3 años más o menos en lo que yo estuve en la universidad. Los ataques de estos pensamientos y de todo esto físico se hacían más seguidos. O sea, yo empecé a ir al hospital alrededor de una vez al año, más o menos, 2 veces al año terminaba en el hospital, pero ya llegó un punto que el último año estuve en el hospital, yo creo que unas 5 veces, porque sentía los problemas físicos y ya mi mente automáticamente me decía, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, tienes que ir al hospital. Y nadie nunca, gracias a Dios, me dio un diagnóstico de que estuviera enferma. No estaba enferma. Yo hoy en día doy gracias a Dios porque pude librarme de esos pensamientos. Pude transformar esos pensamientos en pensamientos de bien. O sea, yo hoy en día puedo comer todo lo que yo quiera. Y todo el que me conoce sabe que como muchísimo. Y para mí esto era un sufrimiento. Puedo comer lo que quiera y no tengo ningún problema, porque era un problema mental. No era un problema estomacal, era un problema mental. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que ¿dónde comienza el poder realmente que tenemos en nosotros? En nuestra mente. Lo primero que tenemos que hacer si queremos empezar a cambiar nuestra vida es cambiar nuestra mente. ¿Por qué? Porque al cambiar nuestra mente cambiamos nuestra conducta. Así es que dice la palabra de Dios. Al cambiar nuestra mente cambiamos nuestra conducta. Y no necesariamente, si no eres creyente, esto también sabes que es así. O sea, esto es general para todo el mundo. Esto lo sabe todo el mundo. Si tú no piensas correctamente, tu conducta va a ser incorrecta. Entonces, quiero invitarte, quiero animarte a que mediante este pequeño mensaje, esta pequeña conversación que he tenido aquí con ustedes, donde les he contado sobre mi propia experiencia, quiero invitarte y animarte a que comiences hoy a cambiar un pensamiento
que comiences hoy a cambiar una cosa que estás pensando mal, la tornes en algo bueno. ¿Cómo? Con estos versículos que te di. Estos versículos, búscalos en la internet, búscalos en tu Biblia si es que eres cristiano y medita en ellos, piensa en ellos, pídele a Dios que te dé un nuevo entendimiento, tal vez de esas cosas que estás pensando que no son correctas, pero que tú sientes que sí son correctas. Y a lo mejor ahora te has dado cuenta que, mira, a mí me está pasando algo parecido a lo que te pasó a ti. No sé, quisiera cambiarlo. Yo te puedo decir que sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar. Cuando uno está en esos momentos donde uno piensa de una manera, uno cree que esa es su realidad, pero esa no es su realidad. Esa no es tu realidad. Sí hay manera de cambiar. Y hay luz al final de todo túnel. Hay luz al final de todo túnel. Entonces quiero invitarte, mi invitación al final de estos podcasts siempre va a ser la misma. Quiero pedirte, por favor, si no tienes con quién conversar, si necesitas hablar con alguien, si este podcast hubo una palabra que te conmovió, una palabra que llegó a ti, algo que crees que te edificó, que sentiste que fue para ti, algo pudiste sacar de estos minutos que tuvimos aquí conversando, te pido por favor que me escribas, que me escribas un mensaje, que me dejes un comentario, que me digas cómo fue y si es que necesitas ayuda, si es que necesitas a alguien con quien conversar, lo que sea que necesites, por favor, estoy aquí para hablar. Quiero que esto sea sobre todo un lugar donde podamos conversar, realmente abrirnos sobre esto que es un tema tan fuerte y un tema donde muchas personas no hablan de estos temas porque o hay tabús en las religiones o porque no quieren decir, todo lo puedes cambiar con la palabra de Dios, porque tal vez esto no es aceptado, pero lo aceptes o no, es la realidad y te lo digo porque lo pasé yo, no porque nadie me lo dijo ni porque lo escuché a alguien diciéndolo. Por eso es que siempre digo, voy a hablar de las cosas que he pasado yo, no lo que alguien ha pasado. Entonces, eso es lo que quiero dejarte al final del podcast. Quiero dejarte quiero dejarte diciéndote que por favor me escribas. Si no tienes con quién hablar, si te sientes mal, si estás pasando un momento difícil, escríbeme. Realmente es un momento donde debemos unirnos, sobre todo como seres humanos, y amarnos unos a otros, conversar, tratar de edificarnos unos a otros. Así que si eres tú esa persona, te voy a dejar acá abajo la información. Tenemos un email, tenemos nuestro Instagram y también por acá por YouTube creo que se pueden mandar mensajes. Si no, síguenos en Instagram, porque en Instagram realmente es donde estamos todo el tiempo. Entonces te doy miles de gracias, miles de bendiciones. Gracias por haber escuchado este podcast donde posiblemente hice un montón de pausas inadecuadas. Perdónenme las personas que han hecho podcast mucho tiempo. Lo siento si esto es una falta de respeto, pero realmente creo que tenemos que usar todo lo que tenemos a favor de nosotros. Como les estaba diciendo, tenemos que usar toda esta tecnología y todas estas cosas que se nos han dado en nuestras manos. Tenemos que usarlas para bien, no para mal. Así que gracias por ver el video, gracias por escuchar el podcast. Te invito a que vengas de nuevo la semana que viene. Vamos a tener un nuevo tema. La semana que viene ya tenemos tema porque también lo escogieron en Instagram. Si quieres ser parte de escoger los temas, ya sabes, tienes que seguirnos en Instagram. Y la semana que viene vamos a estar hablando de lo que puedo cambiar. Un tema súper bueno. Así que no te despegues, suscríbete al canal, mándaselo a alguien si crees que puede ayudarle. Y nada, nos vemos por acá muy pronto la semana que viene. Un beso.